Vamos a empezar con esta mesa número 2, que se intitula Animales en la literatura iberomexicana. Para mí es un gusto darle la palabra a Sergio García García de la Universidad de Claustro de Sor Juana, que nos va a deleitar con la ponencia Aprende humildemente de una ruina del cielo, la imagen del pájaro muerto en la poesía de Miguel Ángel Velasco. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto volver al Instituto de Investigaciones Filológicas, que hace ya un año que dejé de ser postdoc de acá. Y bueno, también quiero agradecer a la organización por haber aceptado esta propuesta. En la obra poética del escritor español Miguel Ángel Velasco, quien nació en Palma de Mallorca en 1963 y murió repentinamente en la misma localidad en 2010 a la edad de 47 años, uno de sus principales temas es el de la muerte. La producción literaria de Velasco, limitada a la poesía, se podría dividir en dos etapas. Una primera, iniciada en 1980 con la publicación con tan solo 17 años de Sobre el silencio y otros llantos, accésit del prestigioso Premio Adonais de Poesía, poemario al que le siguieron en 1982 Las Berlinas del Sueño, ya Premio Adonais, y Pericolosos por Guerci en 1985. A este primer Velasco, la historiografía literaria lo ha clasificado como neosurrealista, situándolo en la misma tendencia estética de poetas como Amalia Iglesias, José Luis V. Ferris, Juan Carlos Mestre y especialmente Blanca Andreu, a quien se considera como precursora de este camino de la poesía española de los 80, gracias a su primer poemario de una niña de provincias que se vino a vivir en un Chagall, aparecido en 1981, también acompañado de la canónica etiqueta del Adonais. Tras 10 años de silencio, que deducimos que el poeta dedicó a la lectura de la tradición literaria y a la práctica del ritmo poético bajo la tutela del eminente filólogo clásico Agustín García Calvo, Velasco publicó en 1995 El Sermón del Fresno, al que le siguieron, la mayoría premiados, El dibujo de la savia en 1988, en 98, La vida desatada en el 2000, La miel salvaje en 2003, Fuego de rueda en 2006, Ánima de cañón en 2010 y de manera póstuma La muerte una vez más en 2012, una recopilación de sus últimos 4 poemarios inéditos: Espinas, Historia de las manos, La muerte una vez más y el inconcluso Circulaciones. El gran poeta que llegó a ser Miguel Ángel Velasco es el de esta segunda etapa, y si existe alguna etiqueta o categoría en la que clasificarla, esta es sin duda alguna la de la singularidad, pues su voz entre los 90 y los 2000 no ha convivido con grupos o generaciones, no ha generado epígonos y se ha desarrollado como una categoría única dentro de ese abrumador archipiélago que es la poesía española contemporánea. Como ya he enunciado, uno de los principales temas de la poesía de Velasco es el de la muerte. A este gran tema universal le seguiría, según Samuel del Valle Gómez, el de la naturaleza, aunque de un modo más tímido, en palabras del crítico. Tras reflexionar detenidamente sobre esta cuestión e investigar en concreto la presencia de este tema en el poemario La vida desatada, véase aquí el título de la imagen áurea del alma que se desata del cuerpo tras la muerte, y cuyos resultados se publicaron en el número 34 de la revista Signos Literarios, la conclusión a la que he llegado es que la muerte en la poesía del mallorquín recibe un tratamiento absolutamente heterogéneo. La muerte como material literario, la muerte que desemboca en la elegía, la muerte como curiosidad, la muerte como sinónimo del olvido, la muerte como generadora de la memoria, la muerte en su dimensión sobrenatural, cuando el poeta contempla a su abuelo perder a su padre, es decir, al hijo de su abuelo, la muerte como algo que aparece sorpresivamente en un espacio ajeno, la muerte tangible, esa muerte seca de la que hablaba Philip Aries, la muerte personificada con la que Velasco dialoga, juega y coquetea, y que se convierte en aquella señora propia de la poesía trovadoresca, la muerte como desaparición de la vida y final de la existencia, y la muerte también como canto. Podría afirmarse que Velasco tuvo, tanto en el plano literario como en el personal, una auténtica fascinación por la muerte. El escritor colombiano Santiago Gamboa, quien compartió departamento en Madrid con Velasco cuando ambos estudiaban sus carreras universitarias, escribió en su novela Volver al oscuro valle de 2016 que el poeta mallorquín, en aquel entonces, cito, tenía 23 años y la muerte era su gran tema, su amante, su obsesión. Fin de cita.
A lo largo de este complejo recorrido temático por toda la obra de Velasco, una de las imágenes a través de las cuales aparece representada la muerte, ya desde Sobre el silencio y otros llantos, es la del cadáver de un pájaro cualquiera. Testimonios de conocidos del poeta, como el ya referido García Calvo o el editor y escritor Román Piñavals, aseguran que en su día a día los restos mortales de las aves le servían al poeta para indagar sobre la pérdida de la vida. Este último recordaba lo siguiente en 2010, cito: «La última vez que estuve con él un buen rato a solas fue hace unos 3 años en su casa de Sonsardina. Leña en la estufa, la hierba luisa y un pajarillo muerto sobre su escritorio. Meditaba sobre la muerte gracias a la presencia de aquel cadáver», me dijo. En este sentido, y siguiendo unos versos de su poema Una pluma, incluido en La vida desatada, podríamos afirmar que para Velasco los restos mortuorios del ave suponían una suerte de talismán, un elemento tangible de la evidencia del paso del tiempo. Leemos así pues en el poema referido, donde el sujeto lírico recupera esta parte cualquiera, una pluma desprendida de un pájaro, lo siguiente, cito: «La tomé entre mis dedos y tras examinarla muy de cerca, la guardé en la chaqueta con cuidado». Ya sabéis, el poeta aprendiz de ornitólogo que a buen seguro no distinguiría un mirlo de un milano. La quería para mi colección de talismanes, viejas cosas del tiempo. Fin de cita. No es una mirada científica la del poeta, sino una mirada basada en la sugerencia, tras un proceso, como veremos, de admiración o fascinación ante los restos del ave. No busca Velasco simbología en la tradición, simplemente crea, partiendo de la realidad, una nueva pieza de su imaginario literario. La imagen del cadáver del pájaro ha sufrido un desarrollo en cuanto a su tratamiento y significado poéticos desde su primera aparición en Sobre el silencio y estos llantos, su primer poemario, hasta la última, incluida en uno de los poemas póstumos de La muerte una vez más. Dicha imagen se puede localizar en un total de 9 poemas. En 5 de ellos este es su tema principal, en cambio en los 4 restantes aparece como una alusión puntual. Desde un punto de vista cronológico, la referencia poética al pájaro muerto ha transcurrido por la obra de Velasco del siguiente modo. Inicialmente, y correspondiéndose con su primera etapa poética, entre 1980 y 1985, ha pasado de ser una imagen poética de difícil explicación muchas veces debido al continuado alucinado de estas composiciones, a un elemento que se asocia con el espacio aéreo, tratamiento que se consolida en Pericolosos por Gersi y que hereda la segunda etapa de su poesía, entre 1995 y 2012, donde esta relación del pájaro con el aire se conserva y convive con la descripción poética de la contemplación del cadáver del pájaro. A partir de La vida desatada, publicado en el 2000, Velasco le añade al anterior el deber de cantar al pájaro fenecido, otorgándole a su vez la categoría de símbolo, por lo general símbolo de un tiempo pretérito y de la evidencia del final de la vida. Siguiendo con el orden propuesto para este análisis, tanto en Sobre el silencio y otros llantos como en Pericolosos por Gersi, el primero y el tercer poemario de Velasco, las referencias al pájaro dentro del tratamiento irracional del lenguaje propio de estas obras definidas como neosurrealistas tienden a ser mortuorias y cadavéricas, aunque en ellas se va poco a poco incorporando algún elemento perteneciente al campo semántico del cielo. Escribe Velasco en su poema Agonía de pájaro de su primer libro lo siguiente, y cito: «La hora del sueño se agiganta con botellas clandestinas, pero los pájaros que salen del fondo de un ojo anuncian que la vigilia es deber de todo hombre, unido a la luna por un hilo de sed, porque el corazón es un pequeño aeropuerto y las alas funerales derraman sombra lenta, y el algodón abandona su privilegio de otras páginas, su fragancia de otras horas y otras astas ardiendo para reunirse con una muerte pobre y emplumada». Fin de cita. Por su parte, en 2 poemas de Pericolosos por Gersi podemos leer, cito: «Si no estás, se estiran mis cabellos hacia la luna de embalsamados pájaros», fin de cita, y cito: «Desde que alas quebradas de pájaros en carnívoros trechos trazaron en tus ojos atormentada rúbrica, la aurora concentra su luz en piedras de escorpiones y no se ha proyectado en ti mirada humana sin ostentar la sombra de una jaula». Fin de cita. Si bien podemos inferir una relación del pájaro muerto con la cuestión amorosa, así como ya una contemplación hacia este que primero produce congoja y que luego cautiva, y en la que el poeta incidirá en composiciones venideras, en este último poemario los restos del pájaro cobran autonomía y comienzan a vincularse con la dicotomía cielo-tierra en su resignificación de vida y muerte, respectivamente.
En este sentido escribe Velasco en Pericolos Sporgersi, cito, «Regresas, madre, y como un pájaro cuyo cielo ha caído, conduces la mirada hacia el mudo oleaje de la piedra». Fin de cita. La hipálaje en el primero de estos dos versos remite al espacio aéreo como el lugar natural del pájaro, una realidad que el ave, en cuanto muere, se desprende de ella, o ella se desprende de él, abandona y pierde. 15 años después, esta imagen volverá a aparecer en el poema Pájaro, incluido en La vida desatada, ya dentro de una poesía figurativa donde, además de afianzarse la descripción detallada en el poema del encuentro y la contemplación del cadáver del plumífero, se refuerza el vínculo del pájaro con el cielo como sinónimo de vida. Cito, «Lo vi en el borde del camino, estaba todavía caliente, abierta el ala hermosa y extendida muy delicadamente sobre el pico, ocultándose el rostro con pudor, como si avergonzado de no ser ya cosa de los cielos». Fin de cita. A partir de este texto, Velasco no renunciará a una descripción cada vez más pormenorizada de los restos del ave. Ya no interesa tanto el encuentro, sino la mirada detenida en una pluma o en un ala, en su fisionomía, restos del pájaro que no renuncian a su vieja pertenencia al cielo. En el ya referido poema Una pluma, escribe Velasco, cito, «Al fin y al cabo, en ella, en la pluma, estaba el pulso de la mañana intacto, ese latido pudoroso de un día como tantos. En ella estaba el cielo encapotado, también de un gris plomo y el bullicioso encaje de la espuma». Fin de cita. Y leemos, a su vez, en el titulado Ala, perteneciente a Fuego de Rueda, publicado en 2006, lo siguiente, cito, «Ala larga de un codo que levanté una tarde del polvo, cercenada de suave caudal del ancho tórax del cielo. Se secaban las carcasas al sol, los despojos lavados por la lluvia de las aves vencidas, la escala de las vértebras, su acorde sediento de aventura que la upaba en salterio del cielo. Cuánto ajusta con industria de largo y de intemperie la fina ingeniería. Miré el ala amputada, intacto el suave encaje, parecía que aún fuese a batir sola. Vi los encuentros, vi la escalonada siringa de cañones, ala inmensa de luz, ala liviana, ala de música, tañendo el aire azul de un cielo huérfano». Fin de cita. Pájaro y cielo se han perdido el uno al otro. Un elemento, al fin y al cabo, desprendido de la vida, y la vida desprendida, a su vez, de aquello que vivió algún día, que tuvo recorrido, experiencias, etc. En la contemplación de la arquitectura biológica de lo que fue el plumífero, descubre Velasco retazos de su pasado perdido y la redención de su propia existencia inmersa en la realidad mundana. En el poema, de nuevo, Una pluma, el poeta halla en este elemento, cito, «los ojos de acero de una mujer que habías deseado. Se redimía el mundo en esa pluma caída entre la hierba». Fin de cita. Asimismo, a partir de esta actitud contemplativa, el mallorquín advierte que lo bello de la vida se termina con la muerte, que la memoria paulatinamente se vuelve presa del olvido y que la muerte nos desvela la constitución de lo vivo, la constatación, de lo vivo. Y todo ello lo aprende o lo puede llegar a aprender a partir de la visión del pájaro muerto y yacente en la tierra, clara evidencia del final, tal y como escribe en el poema Pájaro hueco, publicado póstumamente, pero fechado en enero de 2007. Mira el despojo, hermoso, aprenda a ver del tiempo belleza descompuesta, que es verdad muy entera de lo que nos demanda un rescate en lo yerto. Y míralo de frente para reconocerte por dónde más aflige la obra de rapaz, el raudo pico abierto de muerte de en ti larga. Aprende humildemente de una ruina del cielo la estructura del vuelo, su verdad ahuecada. Fin de cita. Aunque la mirada hacia el plumífero en descomposición le pueda cautivar al poeta, también esta imagen le pesa con creces. En una de sus composiciones póstumas, titulada Si esto es un hombre, y fechada en marzo de 2009, Velasco, tomando como punto de partida una noticia de prensa, un hombre chileno detenido en el aeropuerto barcelonés del Prat, que se había quebrado la tibia y el peroné para camuflar cocaína en la escayola, muestra una actitud de desencanto ante la realidad social. Escribe, cito, «somos lector un desecho en los márgenes del beneficio», fin de cita, y declara que si bien este suceso le produce, cito, «un amago de miseria común», fin de cita, esto no es nada comparable a, y cito, «si ahora mismo alguien te muestra un pájaro de asfalto,
malmugriento, con el ala quebrada. Fin de cita. Del encuentro con el cadáver del pájaro con sus restos y de su contemplación nace la necesidad del canto, de la escritura, de la poesía. Ante los pecios de este elemento natural del cielo, en un primer momento, a Velasco le mueve principalmente la escritura del poema Una pluma, la constatación de la pérdida de esa pluma hallada y guardada en su chamarra. Leemos en dicho texto, pero al final, cito, fue que al llegar a casa eché mano al bolsillo, la pluma había volado, en ella estaba el cielo, unos ojos, el mar, una promesa. Pues la perdí, la canto. Fin de cita. Podía interpretarse aquí la pluma como símbolo de la vida y ante la desaparición de esta, el poeta asume una labor propiamente elegíaca. Ante la esencia de la realidad viva, la poesía llega como testimonio de todo aquello que ella fue frente al olvido. La memoria, ¿no? En definitiva. Y en un segundo momento, concretamente en el poema Pájaro Hueco, la necesidad que parte de una mirada incluso forzada es otra. Más que una vinculación memorística, a Velasco le motiva a subsanar esa injusticia, aunque biológica, de que el ave, un gorrión en este caso, haya muerto. Y el principal móvil de la palabra poética es ahora la creación de una nueva realidad desde la literatura, donde el ave, uno de los mejores elementos de la naturaleza para el poeta, vuelva a la vida y desde la cual se le pueda nombrar y él pueda hablar a su vez de sí mismo y desde la que en definitiva el plumífero retorne a su existencia. Escribe Velasco en este sentido, en Pájaro Hueco, lo siguiente. Cito, oblígate a mirar el pájaro arrasado de la intemperie. Oblígate, hombre, tú de palabra, a darle voz y trova a ese buche roído que atestigua sus locas entretelas, la gama curtida de grises, tran tantos enteleridos desechos de la usanza. Canta el pájaro amargo, desarbolada prez, por injusticia presente a esta gloria del aire, por su gesta y su arriado pabellón, que te emplazan a tu mester urgente de alzarle un árbol nuevo al gorrión de palabras. Fin de cita. A modo de conclusión, podríamos afirmar que, como decíamos al comienzo, con respecto al tratamiento de la muerte en la poesía de Velasco, la imagen del pájaro muerto como parte esencial de este tema cuenta también con una presencia y significación heterogéneas. Aún así, en un afán por concretizar aún más esta cuestión, el pájaro muerto y sus restos se nos presentan como un elemento más de la naturaleza, que podríamos considerar como una de las obsesiones del poeta, pero que a su vez cuenta con un significado añadido, sugestivo por lo general, al demás del de su propia representación. Aquí podría aplicarse el término alegoría disémica, acuñado por Carlos Bousoño y desarrollado por el profesor Luis García Jambrina a propósito de la poesía de Claudio Rodríguez, por cierto, uno de los grandes maestros literarios de Miguel Ángel Velasco. Del siguiente modo define García Jambrina la alegoría disémica. Cito: más que de dos significados distintos, habría que hablar de dos dimensiones distintas de un mismo significado, la que da cuenta de la heterogeneidad o multiplicidad de las apariencias y la que tiende hacia la unidad de las esencias. No hay, por tanto, salto ni siquiera interpretativo de un nivel a otro, pero tampoco hay disolución de esta importante e ineludible dualidad, sino tensión lingüística entre los dos polos de la misma. Fin de cita. En este sentido, podemos concluir que dentro de la poesía de Miguel Ángel Velasco, la imagen del pájaro muerto se refiere, por un lado, a este animal fenecido y que yace en la tierra, un espacio que no se corresponde con su naturaleza, y por otro lado, y al mismo tiempo, y en todo momento, hace referencia a la pérdida y a la desaparición de la vida. Una realidad esta, la de la muerte, que solo puede restituirse y comprenderse desde la mirada contemplativa y desde la escritura poética. Muchísimas gracias por toda su atención. Pues muchas gracias, Sergio. Ahora vamos a continuar con Araceli Toledo Olivar de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que nos va a deleitar con una comunicación que se intitula El bestiario mágico de El bosque profundo de Sofía Red. Gracias. Sí, muchas gracias. Y no sé si pueden poner la presentación, por favor.
La mandé, está en PDF. Gracias. Comienzo. La escritura de la madrileña Sofía Rey ofrece historias de vena fantástica y ciencia ficción. Su obra, que suma más de 35 títulos, contempla poesía, microrrelatos, narrativa infantil, juvenil y para adultos, además de traducciones. El Bosque Profundo, que es un libro del 2018, es una obra sui generis que presenta una serie de relatos breves mediante la estructura de un mazo de tarot. El texto está dividido en 5 secciones o palos. ¿Podemos pasar, por favor? La siguiente. Sí. Ok, sí. No. Sí, ahí está. Ok, sí, gracias. El texto está dividido en 5 secciones o palos, a saber, senderos, fuentes, no sé si pueden avanzar, fuentes, umbrales, hogares y árboles. Y bueno, ahí muestro de una manera muy rápida cuáles son los microrrelatos que están contenidos en cada uno de estos apartados. A su vez, además de las narraciones cortas, se incluyen varias imágenes alusivas a animales ligados a la tradición mágica, como lo son la serpiente, la abeja, el dragón, la libélula, el gato, el pez, el ave negra y la luciérnaga. El propósito de este trabajo es analizar la estructura simbólica de estos animales a partir de un recorrido histórico de los símbolos y una lectura hermenéutica analógica desde la óptica de Mauricio Beuchat. Un recorrido por el bosque. El prólogo de El Bosque Profundo se presenta al lector con una suerte de bienvenida que alude a varias cartas del tarot Rider. El ermitaño, la maga o el mago, los amantes, las estrellas o la estrella, el mundo. Este pasaje invita al lector a formar parte de una historia interminable, puesto que el recorrido y encuentro con personajes mágicos de dicho bosque, texto visual, operan de manera dinámica e interactiva. Y cito: el bosque profundo es extenso, pero sus caminos son los que están dibujados en tu mano. Tú eliges por dónde adentrarte. Se dice que solo existen 13 senderos, pero sus líneas son inciertas. Es posible pasar varias veces por el mismo lugar, aún más probable no llegar a conocer nunca muchos de sus rincones. Hay lugares que siempre se acaban encontrando cuando se los busca y otros a los que se puede tardarse décadas en regresar. Fin de cita. La suerte está echada para el visitante. Deambular por el bosque se traduce en un recorrido de su propia existencia. Asimismo, realidad y ficción nos recuerdan que la incertidumbre funge como acompañante fiel, acaso esfinge de los misterios por encontrar. Como se ha observado, la estructura externa del bosque profundo es similar a la del tarot, pero el andamiaje narrativo que sustenta los relatos bebe de la esencia de los cuentos de hadas, historias provenientes de la tradición oral. A este respecto, debe mencionarse que es a través de la oralidad que las sociedades de antaño heredaron saberes, costumbres y creencias generación tras generación. Dice Jacques Sibbes en El irresistible cuento de hadas, historia cultural y social de un género, y cito:
Los cuentos de hadas están imbuidos de la disposición humana de la acción, a transformar el mundo y hacerlo más adaptable a las necesidades del ser humano, mientras que al mismo tiempo tratamos de cambiar y de adecuarnos más al mundo. Por lo tanto, ya sean escritos orales o cinematográficos, siempre han estado centrados en encontrar instrumentos mágicos, tecnología extraordinaria o personas y animales poderosos que les permitan a los protagonistas transformarse a sí mismos junto con el medio ambiente, haciéndolo más apropiado para vivir en paz y satisfacción. Fin de la cita. Este ideal viene acompañado, tal y como lo asegura Zips, de un punto crítico que obliga a los personajes a enfrentarse a una serie de obstáculos que, de ser superados en lo subsecuente, se traducirán en recompensas. En este sentido, es conveniente acentuar la presencia de la magia en dichas narrativas, elemento que por un lado opera en los finales un tanto inverosímiles y por otro en la configuración de objetos y animales. Recurro a lo referido por Mauricio Beuchot sobre la hermenéutica analógica como vía de interpretación del presente trabajo. Beuchot aclara que la hermenéutica analógica es susceptible de fallas, dada su naturaleza de apertura. Por ello se aboga por una cantidad reducida de interpretaciones que respeten las fronteras establecidas por el texto y el autor. El filósofo aclara, creemos, cito, que puede darse un tipo de interpretación que sea preponderantemente abierto y, sin embargo, aspire a lograr cierta unidad. De esta manera, no se exigirá una única interpretación como posible o válida, ni tampoco se dejará abierto hasta el infinito el ámbito de las interpretaciones a la vez posibles y válidas. Habrá algunas que se acerquen más a la verdad del texto y otras que se alejen de ella, pero en todo caso se podrá delimitar ese ámbito de interpretación. Fin de la cita. Siguiendo esta lógica, debe subrayarse que los animales seleccionados para efectos de este itinerario zoológico literario acompañan varias de las microhistorias del bosque profundo. Su cometido, además de fungir como distintivo visual, es matizar y complementar el tono de los textos. En varios de estos apartados, los animales no figuran de una manera específica, pero el espectro simbólico es evidente. Por ello procederé a una interpretación que parte de la agrupación de estos animales en cuanto a criaturas simbólico-mágicas. Y bueno, a continuación presento el primer grupo, que es animales que pertenecen a símbolos de renovación. Y si podemos avanzar, por favor. Más. Ahí tenemos, gracias. A los ojos de la diosa Atenea, la serpiente es un animal divino. En algunas representaciones se le observa con alas y con un tocado de serpientes, lo mismo que Medusa. En Monstruos, Demonios y Maravillas a fines de la Edad Media, Claude Kepler da cuenta de los registros sobre la serpiente como animal enorme, monstruoso y amenazador. Este es el caso del viajero Marco Polo y su experiencia en Karagian. Cito, sus fauces son tan vastas que pueden tragarse un hombre de una sola vez. Fin de la cita. Así como del personaje Jean de Mandeville, también viajero, cito, muy diversos colores rojizos, verdes, amarillos, índigos, negros y todos mezclados. Fin de la cita. La mirada medieval situaba a la serpiente como un enemigo de la raza humana. Sin embargo, a manera de contrapunto, ubicamos a la serpiente como la centinela del árbol del conocimiento. En La calabaza, perteneciente a Senderos, Sofía Rey nos presenta una serpiente negra nacida de una manzana, que a su vez se halla dentro de un huevo de oca. El huevo de oca se encuentra en el interior de una liebre, la liebre dentro de un pavo, el pavo dentro de un cochinillo y el cochinillo habita una calabaza. La calabaza forma parte del festín de una pareja de recién casados. Los ahora esposos juntan sus manos, cortan la calabaza y con ello liberan a la serpiente. Cito, la serpiente negra se deslizó fuera de la fruta, tan veloz que apenas vieron un relámpago negro. A la novia le pareció oír un siseo o la sombra de un siseo que murmuraba gracias. Fin de la cita. La serpiente sale de la oscuridad hacia la luz y de esta forma vence a la muerte a través de la vida. Justamente el color negro de su piel, siguiendo lo expuesto por
Juan Eduardo Cirlot en Diccionario de Símbolos, cito, es ocultación y germinación en la oscuridad, fin de la cita. Señalan Roberto Marchesini y Sabina Tonuti en Animales Mágicos, cito, animal misterioso que se arrastra. El mito de la presencia actónica aporta la idea de las virtudes de la naturaleza que desaparecen a los ojos del ser humano, sean estas enterradas o escondidas, como escondido está el misterio de la gravedad. Fin de cita. Así pues, la serpiente del bosque profundo rompe con la concepción monstruosa de la Edad Media, es decir, se desvincula del mal. La manzana, más que la fruta prohibida, es una cuna, fuente de vida. Hombre y mujer son los padres que redimen a la serpiente del estigma, de la noción de pecado. Siguiente, por favor. La abeja que está ubicada en savia de umbrales es otro símbolo de clara regeneración. Uno de los relatos de este capítulo cuenta la historia de una mujer que por años y sin éxito es cortejada por el Señor del Hielo. No así, cito, el día que cumplió 90 años era verano, pero la ventana se cubrió de filigranas. Ella comprendió el mensaje y subió a las montañas con una sonrisa en los labios. Fin de cita. El simbolismo de la abeja está comúnmente relacionado al esmero y dedicación en el terreno laboral. Esto es a la constancia dentro del mundo material. Pero en la esfera espiritual, la abeja hace alusión al alma y su infinita regeneración. De manera concreta, la abeja del bosque profundo tiene una función iniciática, puesto que las filigranas tejidas en la ventana de la anciana pueden interpretarse como la miel proveniente de las abejas, regalo del pretendiente en señal de su eterno amor. Asimismo, esta condición iniciática acentúa la inocencia de la vejez y el abandono de lo familiar para, en su lugar, emprender una nueva aventura. La abeja es, en efecto, el umbral para este nuevo inicio. Por otro lado, en el sendero denominado Doncella de Fuentes, nos encontramos con el pez compasivo. Gracias. Un pez ofrece sacrificarse y funge como un ingrediente mágico que es utilizado por una mujer deseosa de conseguir los afectos de su amado. Cito, la doncella obedeció al pez y lo guisó con cebolla verde y vino. El hombre lo devoró sin apenas disfrutarlo, pero tras el primer bocado se quedó mirando a la joven como si la viera por primera vez. Cuando se besaron, los labios de él tenían el mismo tacto resbaladizo y acuático que los del pez compasivo. Fin de la cita. Las pócimas mágicas y los filtros amorosos se vinculan a la bruja, personaje relacionado a la mitología medieval, pero que llega a nuestro imaginario desde el mundo clásico. Por lo general, la bruja se ha tomado como sinónimo de maldad, perdición y purulencia, tanto en el discurso literario como en el cinematográfico. Sin embargo, en este caso no se habla de una bruja, sino de una joven que de manera ingenua accede a lo propuesto por el pez compasivo. En Diccionario de los Símbolos, Jean Chevalier ubica al pez como elemento de transformación, puesto que es, cito, salvador e instrumento de revelación. Fin de cita. Además, siguiendo lo estipulado por Claude Kepler, el agua viva, hábitat del pez, tiene, cito, un poder vital regenerador, que o bien sana, o bien da todo lo que toca, o bien da a todo lo que toca un carácter mágico. El agua que transforma los metales en oro. Fin de la cita. La regeneración opera bajo la naturaleza alquímica del agua, es decir, el pez, en efecto, salva a la doncella del mal de amores y revela desde un cuerpo humano sus sentimientos amorosos. Siguiente, por favor. El dragón domina los aires y la tierra. Su cuerpo alado y escamoso da cuenta de su poderío. El fuego que emana de sus fauces es ambivalente, purifica y aniquila a la vez. La sección Senderos contempla la narración La Cueva Solitaria. Cito, cada vez que, con el correr de los años, la gente olvidaba por qué aquella cueva recibía el nombre de la boca del dragón, ésta se cerraba, devorando a alguien. Esa es la sabiduría de los animales. Fin de cita. La Cueva Solitaria ofrece una imagen que nos remite a la idea de muerte como posibilidad de renacimiento, además de que se hace patente una peculiaridad del dragón sobre todo del chino.
su capacidad de mutación e invisibilidad. Dice Jorge Luis Borges en el libro de los seres imaginarios, cito, el dragón rige las montañas, se vincula a la geomancia, mora cerca de los sepulcros, está asociado al culto de Confucio, es el Neptuno de los mares y aparece en tierra firme. Fin de cita. La cueva dragón del bosque profundo engulle a quienes se adentran en su oscuridad. Su oscuridad es aniquilación, pero también es la luz que alumbra la memoria de los incautos. Siguiente, por favor. La libélula protagoniza una de las historias de Dos de Fuentes. En este universo, unas madres tratan de evitar que sus hijas se conviertan en brujas, cuando se deja escuchar el canto de las brujas blancas, ignorando que basta con entregarse a la seducción de la idea para que el hechizo sea efectivo. Abro cita. Se dice que la canción de cuna que cantan las brujas blancas convierte a las niñas normales en brujas. Por eso las madres tapan las orejas de sus pequeñas cuando pasan cantando por las noches. Fin de cita. El símbolo de la libélula guarda relación con el triunfo. Su vuelo es metáfora del alma que atraviesa los velos que separan este mundo del habitado por los espíritus. Con esto en mente, es pertinente ubicar a las brujas blancas como personificaciones de las libélulas, que traen consigo el mensaje de aquello que está fijado por el destino. Transformarse en una bruja blanca poco tiene que ver con artificios provenientes del exterior. En todo caso, el deseo de las niñas es la verdadera motivación ígnea que las impulsa a seguir un llamado. Así las libélulas tienen un carácter iniciático. En adición, según lo señalado por Luis Pancorbo en Dioses Increíbles, cito, en el folclore escandinavo, las libélulas se asocian a Freya, diosa del amor. Sus breves y a la vez potentes cuerpos, casi de caballitos de aire, merecieron el nombre de Troslanda, que en sueco significa mosca del duende. Más inventivos fueron los nombres que recibieron las libélulas en Alemania, donde se buscó definir tanto sus atributos divinos como maléficos. Caballo de la diosa, caballo del diablo. Fin de cita. Esto último da cuenta de la dualidad presente en la libélula. Algo similar ocurre con la bruja, en tanto que la bondad, maldad, esta dualidad, se relaciona al adjetivo que define las intenciones de las prácticas mágicas realizadas por la bruja, esto es blanca o negra. Aunque sin duda la palabra bruja causa desasosiego de tanto repetirla. La afrenta es proporcional al pavor de una madre que evita tener una bruja por hija. Y ya casi para terminar, vamos con los símbolos que representan peligro. Un personaje imprescindible en el contexto del imaginario mágico es el gato, sobre todo el gato negro. Cito, el pequeño felino está rodeado por un aura sobrenatural y con frecuencia se le relaciona con la perdición, con los poderes mágicos y si es negro con la muerte y con las brujas. Fin de cita. En Tres de Fuentes se ubica el relato de un hombre mayor que recuerda el método utilizado por su abuelo para mandarlo a dormir. Cito, si no te duermes, vendrán a buscarte los 3 gatos, le decía su abuelo. Él se quedaba muy quieto en la cama, pensando en esos 3 gatos y su mirada tan roja como las pepitas de la granada. Fin de cita. Un cuerpo ondulante, su desplazamiento entre sombras, el brillo de sus ojos en plena oscuridad, su indiferencia y penetrante escrutinio son algunos de los aspectos que configuran el halo siniestro que recubre la enigmática presencia del gato. Interpretamos el contenido simbólico de esta microhistoria mediante la clásica dicotomía bien-mal. Ante todo, los gatos del bosque profundo se equiparan al monstruo, que ante la menor señal de un comportamiento reprobable está listo para castigar al infante. La narración del ser extraño y ajeno del núcleo familiar que se aparece para reprender al niño o niña malcriado proviene de la tradición oral. Son historias que por años se han contado a varias generaciones con la intención de que ellos obedezcan a partir de este agente terrorífico. En este caso, el monstruo es el aliado de los padres. El abuelo del universo creado por Sofía Rey se rehúsa a seguir con la traumática tradición, sabiéndose presa del medio insuperable que germinó en su niñez. Y cito, aquella noche el anciano no fue capaz de dormir.
y a pesar de que jamás volvería a descansar tranquilo, sonrió, porque supo que había protegido del miedo a quien más quería. Fin de cita. En 5 de umbrales se encuentra el ave negra. Bajo sus alas se desarrolla un relato sellado por la obsesión y los celos de una condesa que desesperada se disfraza de náyade para captar la atención del esposo. Cito: tiñó su cabello de azul, se arrancó las pestañas y las cejas, hizo que le cosieran los dedos entre sí y fingió que acababa de salir del agua cuando sabía que el rey estaba a punto de llegar. Su torso no tardó en estar expuesto en el salón de trofeos de caza. Fin de cita. Aquí no se tiene la presencia explícita del ave negra, pero se evidencia su paso a partir de la desgracia ocurrida a la duquesa, pues como se sabe, el ave negra es considerada de mal agüero. En este sentido, un ave que vuela bajo tiene una clara correspondencia terrenal, y si el vuelo es elevado, pertenece a la bóveda celeste. En ambos casos, el ave es un mensajero del mundo espiritual y el color de su plumaje define la naturaleza de su encomienda. En la sota de árboles se ubica el microrrelato La luciérnaga. Una mujer recibe un castigo por haber olvidado una promesa de matrimonio hecha a una luciérnaga cuando era niña. En este caso, cuando se convierte en madre, su hijo ciego es el medio utilizado para la consumación de la venganza de la despechada luciérnaga. Y cito: una noche algo al otro lado de la ventana parpadeó 3 veces. Entonces la madre recordó y se asustó al comprender lo que aquello significaba. Corrió hacia la habitación del niño. Este, sobresaltado, abrió los ojos, deslumbrando a su madre hasta cegarla para siempre. Fin de la cita. La luciérnaga, como otros de los animales analizados a lo largo de este ensayo, representa la esencia vinculada a la esfera espiritual. Es la luz delicada que alumbra la oscuridad de la muerte. Además, se le considera, cito, como alma del purgatorio en busca de ayuda o alma en pena. Fin de la cita. Lo anterior enfatiza la estrecha relación que las luciérnagas tienen con la muerte, sobre todo con la inmortalidad. La luciérnaga del bosque profundo ha cruzado el velo que divide vivos de muertos con la intención de privar de la luz a su enamorada, paradójicamente mediante una inundación luminosa. Y ya voy hacia las conclusiones. La herencia de los cuentos de hadas es palpable en el bosque profundo de Sofía Rey, puesto que los animales examinados en este ensayo cumplen con tareas a partir del contenido simbólico que se visibiliza en las microhistorias. Los seres humanos de este libro tarot hacen despliegue de acciones y actitudes guiados por emociones y sentimientos polarizados, como puede ser el amor, la venganza, la obsesión, el deseo. En este orden de ideas, Jack Zips hace hincapié en el poder libertador de los cuentos de hadas, dado que al ejercer una mirada crítica es posible desmantelar las ideologías detrás de ciertas prácticas. A lo largo del presente escrito se ubicaron 2 tipos de animales simbólicos: los que tienen una orientación ligada a la renovación y aquellos relacionados con la noción de peligro. Dichos animales, como se observa, forman parte del imaginario mágico de esta y otras épocas. El pensamiento medieval, por supuesto, figura como fuente de supersticiones y representaciones monstruosas. Los animales proceden según su naturaleza. La muerte no es vista como un final contundente, sino como una oportunidad de transformación. El recorrido mágico ofrecido por Sofía Rey da cuenta de la vigencia de los cuentos de hadas. Así pues, hay un predominio de estructuras arquetípicas y asimismo la actualización de los símbolos se propone como una revaloración de la relación entre seres humanos y animales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Araceli. Y bueno, vamos a continuar con Sara Montserrat Lucio Ayala, que es de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, con su ponencia que se intitula El mito del unicornio en la novela Loba, de Verónica Munguía. Murguía, perdón. Sí, ok, ya está. Bien, los animales maravillosos o con características maravillosas son recurrentes a lo largo de la historia y gracias a los bestiarios se pueden identificar las cualidades específicas de cada uno de ellos. El unicornio, siendo uno de estos animales, es reconocido por su cuerno en la cabeza y la atracción que tiene por las mujeres vírgenes. En los manuales existentes, el mito del unicornio se ha modificado en varios aspectos.
La siguiente, por favor. En ocasiones es conocido por otro nombre, al cuerno se le asignan diferentes simbologías. Según la tradición cultural de cierto país, su representación se utiliza para otra clase de mitos, nada relacionados con las vírgenes, y la simbología que el propio animal representa es variada. En el bestiario medieval, editado por Ignacio Malek Echeverría, se presenta una recopilación de los diferentes nombres con los que es conocido el unicornio y algunas de sus propiedades. Se describe como una criatura pequeña, casi del tamaño de una cabra, y que tiene un cuerno en medio de la cabeza. Para capturarlo es necesario enviar a su encuentro a una doncella pura para que ella pueda amansar al animal y éste permita su captura. Ese es el mito principal por el que se conoce esta criatura, y es lo que toma Verónica Murguía en su novela Loba para presentar a su propio unicornio, pero agrega algunos aspectos que alteran el desarrollo del mito. Loba se desarrolla en ciudades inventadas como Moriana, Alosna y Tarkán, y está ambientada en la Edad Media. La novela presenta, por un lado, la historia de Soledad, princesa de Moriana, hija rechazada por su padre, el rey lobo, al ser primogénita y no haber nacido hombre, y por otro lado, presenta a Cuervo, mago de Alosna, futuro guardián de la barrera que existe entre Alosna y Moriana. Es un joven impulsivo y colérico con deseos de venganza por los asesinatos injustificados de magos por parte del rey lobo. Estos asesinatos se deben a que tras el nacimiento de Soledad, su madre, la reina Genoveva, falleció. Su primo, un mago llamado Tórtola, estuvo presente en el parto para ayudar a la reina, pero no pudo salvarla. El rey lobo, preso del dolor, mandó asesinar al mago, y éste en venganza lo maldijo. Cito, por mi sangre que vas a derramar como si fuera agua, te juro, rey, que los lobos de Moriana desaparecerán contigo. Serás el último. No importa si tiene más mujeres, todas te darán hijas. Te irás a la tumba sin heredero que te suceda. Y en medio del fuego, como yo, tu linaje desaparecerá como si nunca hubiera sido. Fin de cita. El rey lobo, en su desesperación de un heredero, contrae matrimonio por segunda vez y llama a magos de Alosna o de los alrededores para tratar de revertir esta maldición. Al ver que no lo consiguen, los termina asesinando. En Alosna, debido a un incidente previo, se mantenía una barrera mágica que separaba ambas ciudades. Solo los magos podían atravesarla, pero tras las acciones del rey lobo se declara que todos aquellos magos que resuelvan ayudar al rey perderán sus poderes al adentrarse en Moriana. Soledad, al verse rechazada por su padre, decide volverse tan masculina como pueda para ver si de esta forma consigue su aprobación. Al igual que su padre, ella odia a los magos. Sin embargo, tanto el rey lobo como Soledad deben cambiar su perspectiva de estos y de sí mismos cuando el dragón, la bestia legendaria, aparece y comienza a causar destrozos en Moriana. Contra su voluntad, el rey permite que su hija viaje a los límites del reino para reunirse con los magos y descubrir si fueron ellos los que invocaron a esa bestia, y de ser así, hacerlos pagar. La princesa viaja y allí conoce a Cuervo, quien está buscando vengar a los magos asesinados por el rey lobo y realizó un hechizo con el que se despertó al dragón. Por esto, sus superiores lo castigan, obligándolo a estar apartado de la sociedad y sin poder usar magia. Cuando Cuervo es finalmente readmitido con los magos, estos le informan que debe ayudar a la hija del rey a deshacerse del dragón, pues a pesar de que con su hechizo consiguió despertarlo, este no responde ante nadie, y los estragos que causa están afectando tanto a Moriana como a Alosna. A lo largo del camino, el unicornio, la criatura protectora de Alosna y de los animales por excelencia, comienza a seguirlos, pues siente una conexión con Soledad. La criatura menciona que ella es la elegida, aquella que si se mantiene virgen y pura podrá permanecer junto al unicornio y éste le revelará el secreto de la vida. La influencia de los bestiarios es notoria por la forma en que se presentan a las dos criaturas legendarias, pero la autora añade ciertas particularidades. Como se mencionó, el unicornio suele ser descrito de diversas formas. La siguiente, por favor. Es una bestia que tiene un cuerno en la cabeza, por eso es llamado monoceros, un cuerno. Tiene la traza de un chivo. El monocero es un monstruo de horrible bramido con cuerpo semejante al de un caballo, pies como los de un elefante y cola como la de un ciervo. La siguiente, por favor. En la novela de Murguía, a pesar de que nunca se describe completamente al animal, sí se menciona la perspectiva de diversos personajes ante este. Su cuerpo es parecido al de un ciervo blanco, tiene corazón de león, es joven, está armado con una lanza invencible, que es su cuerno. Desde la perspectiva del dragón, llamado Tengri, se explica que es su enemigo. Es un cuadrúpedo vil que reinaba sobre los animales, armado con la larga y aguda espina de marfil, el animal hecho de luz y agua, el torpe caballito blanco que había desafiado a otros dragones. Soledad menciona que es un león blanco o un caballo bastante grande. Cuervo explica que fue el primer animal de la creación al que Adán dio nombre. Uno de los hombres que acompañaba a Soledad menciona que existen leyendas en las que se afirma que tanto el unicornio como el dragón eran los animales más viejos del mundo y su enemistad era tan antigua como ellos mismos.
Aquí se comienzan a observar las alteraciones del mito conocido. La escritura coloca al dragón como enemigo antiguo del unicornio, y en los bestiarios esto no se presenta. La única posible rivalidad que se llega a mencionar es su odio mortal hacia el elefante, pero tampoco hay mucha explicación sobre por qué lo odia. En el diccionario de símbolos se menciona que al unicornio en las culturas orientales lo percibían como una variante del dragón, otro símbolo regio, señor de las lluvias. Como el dragón, el unicornio ha podido nacer de la contemplación de las nubes de innumerables formas, pero siempre anunciadoras de la lluvia fertilizante. En los demás bestiarios y en la novela se omite la explicación de una rivalidad entre ambas criaturas. Posteriormente, se vuelve a remitir al mito que relaciona a los unicornios con las mujeres vírgenes, dejando de lado la explicación de por qué es Soledad la elegida. Cuando Soledad comienza a interesarse en Cuervo, el unicornio se siente dolido, pues menciona que ya ha ocurrido en diversas ocasiones que los unicornios son abandonados por sus vírgenes al elegir estas a un hombre, en lugar de pasar el resto de su existencia con ellos. Surge la duda, ¿por qué se pueden relacionar solo con vírgenes? ¿Qué hace que el amor denigre esa pureza? Para esta respuesta, ni los bestiarios ni lo presentado en la novela ofrecen una solución. El mismo unicornio, cuando se nos permite adentrarnos un poco a su forma de pensar, declara que no sabe por qué cuando se acuesta con un hombre, Soledad dejará de ser su dueña. Cito, no la convertía en otra, no, aunque la luz de su corazón cambiaría de color. ¿Por qué? Ella seguiría siendo la esbelta columna de lumbre, y sin embargo, su luz se sosegaría y él seguiría solo, seguido por los animales, pero solo. Si después ella tratara de acercarse, la esquivaría, y si tratara de amansarlo, la mataría. Esos, desde el comienzo del mundo, eran los términos de la alianza a la que estaban uncidos los dos. Fin de cita. Esta explicación está de igual manera presente en los bestiarios. Sin embargo, no se menciona la luz del corazón de la Virgen. Eso es algo que agrega la autora en su novela. Únicamente se explica que en caso de que la doncella que se le presente el unicornio no sea pura y virgen, él procederá a asesinarla. El tema de la virginidad para mantener la pureza de una mujer es algo común en la literatura desde la Edad Media hasta la actualidad. Y aunque no se explique exactamente qué relación hay entre una virgen y un unicornio, los bestiarios se han encargado de aclarar que haciendo uso de una mujer pura y casta es la mejor manera de capturar a una de estas criaturas. Cito, envían a su encuentro a una pura doncella revestida de túnica, y el unicornio salta al regazo de la doncella. Ella lo mansa y él la sigue. Así lo conduce al palacio del rey. Fin de cita. En ocasiones se incluye que también el hecho de que la doncella debe ofrecerle sus senos al animal para que éste comience a mamar de ellos. A menudo también se establece, por esta misma relación con la Virgen, una similitud entre el unicornio y la figura de Jesús, o la similitud con el demonio, aunque esto último es menos frecuente. Cito, para los autores de los antiguos bestiarios, la antigua leyenda del licornio, otro nombre que se le da al unicornio, fue un tema eminentemente apropiado para representar a la encarnación y el sacrificio redentor del Hijo de Dios. El licornio se convirtió en una imagen emblemática de Jesús, que mediante su nacimiento corporal descendió en el seno de la humanidad, representada por la mujer virgen de la leyenda, y el cazador era la imagen del pueblo judío, que traicioneramente dio muerte al Salvador. Considerando lo anterior, se puede decir que la relación entre el unicornio y la Virgen se relaciona directamente con la pureza. Como se ha dicho, la pureza de la mujer es algo que se ha buscado en la literatura y durante muchos años se manifestó la idea de que en los matrimonios importaba más la virginidad de la doncella que la diferencia de edades o algunos otros aspectos. Una mujer que perdía su virginidad antes de contraer matrimonio era una mujer impura y deshonrada. Prácticamente perdía la posibilidad de contraer matrimonio. El unicornio, al ser considerado un animal puro a la imitación de Cristo, no podía relacionarse con mujeres impuras. Cito, el unicornio está dotado de un misterioso poder de descubrir lo impuro, incluso la menor mácula que se insinúe en el brillo del diamante. Le es connatural toda materia en su integridad. Fin de cita. Sin embargo, a pesar de esta correspondencia con Cristo, la tradición también ha comparado a esta criatura con el demonio. El unicornio representa una clase de hombres crueles de este mundo, que se han vuelto tan malvados y perversos que no hay hombre al que no venzan con su maldad. Fin de cita. Sin embargo, esta comparación es menos clara que la anterior, pues aquí se está suponiendo que el unicornio busca a la Virgen para quitarle su pureza. Y si bien algunas interpretaciones del mito señalan que el interés de la criatura por las doncellas es puramente carnal, la correspondencia con la pureza es la que sobresale y es la que Murguía utiliza en Loba. La comparación religiosa no está presente en la novela. Se explica que el unicornio tuvo una conexión con Soledad, la siguió e intervino en algunas ocasiones para ayudar a la princesa. Una de estas veces es en el primer enfrentamiento entre Soledad y los Tungros,
La criatura aparece justo cuando la joven se paraliza sin saber cómo reaccionar ante la amenaza. Cuervo en un inicio supone que el unicornio se había presentado para redimirlo, pero el animal lo ignora y comienza a atacar a los tungros. Esta actitud tiene relación con la simbología que se le daba al animal. El unicornio medieval es símbolo de potencia, tal como expresa esencialmente el cuerno, pero también de pureza. Es, por excelencia, animal de buen augurio. Sin embargo, el unicornio ayuda a la justicia real embistiendo a los culpables con el cuerno. La ayuda del unicornio a la justicia se presenta en diversas ocasiones en la obra. Además de atacar a los tungros, se enfrenta a un vencedor de esclavos que está humillando a una niña y trata de herir a Cuervo cuando descubren que fue él el que despertó al dragón. Algo representado en la obra, que se toma de la tradición, es la utilidad que se le da a los cuernos. En los bestiarios se explica que, si hay un lago envenenado, los animales esperarán al unicornio para que éste, al sumergir su cuerno en el agua, la desintoxique y permita que el resto pueda beber. En la novela, Tengri, en diversas ocasiones, contamina el agua del río o del mar que cruza Moriana y Alosna, así que el unicornio decide bañarse en esta y desintoxicarla. El efecto que produce la criatura sobre el agua es de tal magnitud que incluso afecta a los pobladores de uno de los pueblos de Moriana. Cito: hace 3 días pasó algo, la pestilencia del agua desapareció y el río se aclaró. Veréis cómo el agua parece sacada del pozo más profundo. Pescamos truchas, carpas, anguilas, incluso hubo temerarios que rompieron el hielo y se bañaron. Probad el agua y ved cómo lo que os digo es verdad. Un sorbo os pondrá felices. Es más dulce que el vino moselano y tiene efectos parecidos en el ánimo. Después de que saciáramos nuestra sed, pasaron cosas extrañas. Muchos esclavos se fueron y a ninguno de los dueños les importó. También vi cómo se fugaba una piara de cerdos de mis corrales y pensé que estaba bien que escaparan, pues los íbamos a matar para hacer salazón. Fin de cita. Por un momento, Soledad sospecha que el agua está embriagando a la gente y la deja incapaz de reaccionar correctamente, pero tras probarla, ella misma se da cuenta de que el efecto no tiene nada que ver con el vino. El agua simplemente ocasiona que ella se sienta limpia por dentro y por fuera. Cuervo menciona que el valor del cuerno es invaluable. Se podrían intercambiar hasta un reino próspero a cambio de conseguirlo. Después de su enfrentamiento con el dragón, el mago se ve obligado a deshacer la punta del cuerno para tratar de sanar las heridas de Soledad. En el diccionario de monstruos se menciona brevemente algunas de las utilidades que en la Edad Media se decía que tenía el cuerno. Cito: el cuerno único que tiene extraordinarias cualidades terapéuticas. En efecto, se utiliza para preparar pócimas que inmunizan contra la epilepsia, las convulsiones e incluso contra la acción de los venenos más potentes. En el caso de Soledad, Tengri había sentido una conexión con ella, al igual que el unicornio, y cuando el dragón está por morir, a pesar de la toxicidad que desprendía su piel y que todo a su alrededor se puso extremadamente caliente, la princesa se mantiene a su lado hasta que finalmente el dragón fallece. Al romper la conexión que tenía con Tengri y haber aspirado por tanto tiempo aire caliente, además de las heridas que sufrió al enfrentarlo, Soledad termina envenenada y el mago de Alosna lo único que podía hacer era colocar el cuerno cerca de ella para que la fiebre disminuyera. Posteriormente, al mago se le ocurre deshacer la punta de este en la poción que le administraba Soledad para ver si mezclándola la princesa se recuperaba más rápido. El cuerno, Soledad lo utiliza como arma después de que su espada es destruida por el dragón. Y una de las garras choca con el unicornio, así que le corta el cuerno, y es por eso que el mago puede utilizarlo a su voluntad y lo deshace para sanar a Soledad. La novela concluye con la hija del rey lobo rechazando el trono para cumplir con el compromiso que tiene con el unicornio. Debe vivir apartada junto con la criatura, siendo respetada por los animales. La que sigue, por favor. La novela concluye con la hija del rey lobo rechazando el trono para cumplir con el compromiso que tiene con el unicornio. Debe vivir apartada junto con la criatura, siendo respetada por los animales, y menciona que en caso de que en Moriana, Alosna o Tarkan la necesiten, solo deberán llamarla, y ella se presentará lista para brindar su ayuda. Así se respeta el vínculo existente entre Soledad y el unicornio, y ella podrá conocer el secreto de la vida y comunicarse con el animal sin problemas. La presencia de 2 criaturas de los bestiarios medievales en la novela permite a la autora modificar y acomodar los mitos a su antojo, pues actualmente tanto el dragón como el unicornio son conocidos, pero la historia detrás no siempre se recuerda. Sin embargo, Verónica Murguía en su novela respeta las bases de los mitos que rodean al unicornio y las utiliza en función de las necesidades de la trama. La exposición de esta criatura como mito recurrente no es extraña en la literatura. Se presenta en diversas novelas, respetando la tradición o mencionándola sutilmente. Un ejemplo claro de la utilización de este animal es, además de loba, en la novela de El unicornio de Manuel Mujica Lainez.
En este libro se presenta una aventura caballeresca en la que únicamente se utiliza el cuerno del unicornio y sus propiedades curativas, pero además de esto se mencionan las fuentes donde se ha presentado antes esta criatura y lo que se dice de ella. A través de la voz de la hada Melusina, la siguiente, por favor. No, no está. A través de la voz de la hada Melusina, la protagonista de esta historia se explica que el unicornio se lo ha desmeduzado, autopsiado, investigado y encrespadas interpretaciones. Se promovió con la alegoría de Jesús y del Espíritu Santo. Es símbolo de la potencia del mal, emblema de la encarnación, imagen de la vida eremítica, proyección de la luna, para casi todos, arquetipo de pureza, para Leonardo da Vinci, figura y cifra de la sensualidad. En pocas líneas, Melusina expone las diferentes simbologías que se le han asignado al unicornio, haciendo alarde de sus conocimientos en el área, que en sus propias palabras la vuelven experta. Si bien Murguía no hace resumen de todas las fuentes previas donde el mito de esta criatura se ha presentado y que representó en la sociedad de la antigüedad, esto no es necesario, pues con el desarrollo que brinda y las breves explicaciones que dan los magos o los personajes, que aunque mencionan que no conocen mucho sobre el animal, saben lo suficiente como para recrear el mito de manera concreta y que se entienda por qué es tan importante que Soledad se mantenga virgen a lo largo de la novela. Después de todo, si el unicornio era la criatura más sagrada de la tierra de los magos, era por un fin significativo. Pues bueno, en esta mesa pues hemos tenido hechizos, magia, espero que los hayan apuntado. Y bueno, tenemos tiempo para preguntas, si alguien tiene alguna duda, comentario. ¿No? Bueno, entonces yo preguntaría. Bueno, es una pregunta para Araceli y para Montserrat. Bueno, la primera es para Montserrat. ¿Tú sabías que, por ejemplo, el unicornio tiene su contraparte en el mar? Hay un monstruo que se llama Narval, que igual tiene un cuerno y tiene, bueno, aparece en los bestiarios también, y este cuerno también servía para curar la impotencia. Entonces, es un comentario que te quería hacer porque si bien ayuda para, por ejemplo, para casarlo con las vírgenes, también ayudaba a poder, bueno, a que los hombres pudieran, pues, concebir hijos, ¿no? Entonces es muy interesante porque lo que podemos ver es que estos simbolismos van en los diferentes puntos, ¿no? Es decir, en la tierra, en el mar, en el aire. Y entonces, en ese sentido, bueno, nos decías que no se sabe por qué el unicornio digamos que es tan excepcional. ¿Tú por qué crees que era casado con alguna virgen? Definitivamente se relaciona con el sentido de la pureza, a pesar de que, como lo mencioné, hay una relación que lo buscan insertar con el demonio. La pureza era algo que lo atraía. En la novela, al menos así lo veo Murguía, la pureza es lo que lo llama. Él se dedica a cuidar de los animales, a protegerlos, y las vírgenes pues siempre se relacionan con la Virgen María, con mantenerse puras, castas. Entonces siento que era esto por eso necesitaban de una doncella para atraerlo. Era la pureza del alma, del corazón, lo que lo atraía, lo que le resultaba tan atrayente. Bueno, la siguiente es para Araceli. Me pareció muy interesante la construcción de la novela de Esrel, sobre sobre el tarot, ¿no? Esta cuestión que es muy medieval, bien como decías, pero que es como un tarot de animales, ¿no? Sí, Que está bueno, y la pregunta es si conoces pues la novela de Italo Calvino que se llama El Castillo de los Estillos Cruzados. Es la segunda persona que lo menciona, entonces tomaré esto como una señal que debo de atender ya, desde ya. Sí. Estos árboles que son mayores, que diría Jung que se unen a los estadios de la humanidad. ¿Cuál sería tu carta preferida en estas que nos dijiste o la que no nos diste a conocer y por qué? Ok. Bueno, no la di a conocer porque no tenía mucho que ver con el tema, pero la mandrágora. Ahí viene preciosa la carta de la mandrágora, me encanta. Desde siempre me ha traído mucho
la imagen de la mandrágora y lo que se cuenta de cómo debe de extraerse, ¿no? Que no eran los tontos los que iban y jalaban a la mandrágora de la tierra, sino que utilizaban a los perros, lo cual es bastante terrible y cruel, ¿no? Siguiendo este imaginario, que eran los perros a los que amarraban vamos a decir, como de los pelos de la mandrágora para que la jalaran de la tierra, y con este llanto, este chillido tan agudo, pues morían los perros, ¿no? Me encanta la mandrágora. Y bueno, como dato curioso, se decía en la Edad Media que las mandrágoras nacían cuando colgaban a alguien, tenían una erección y caía el semen. Entonces, donde caía el semen, crecía la mandrágora, ¿no? Y bueno, finalmente para Sergio, que bueno, estoy ahora introduciéndome en la literatura contemporánea, me pareció muy interesante tu ponencia, pero aparte de esta significación que tienes del pájaro, ¿qué otras significaciones simbólicas podrías darle al pájaro? Bueno, porque supongo que tiene mucha poesía, bueno, mucha obra este autor. ¿Qué otra podrías mencionarnos? Bueno, gracias por la pregunta sobre la simbología que recibe el pájaro como tal. Pues yo creo que es que la imagen del pájaro aparece en estos 9 poemas solamente, ¿no? Ah, ok. O sea, por así decirlo, sí que en la poesía de Velasco, que la verdad es bastante amplia, aparece mucho el tema también de la naturaleza. Si podemos hablar de animales, habla mucho. Tiene un texto maravilloso que, ¿cómo se llama? Ay, perdón. Endecha para un perro. De hecho, es una elegía a su perro Catón, ¿no? Y la verdad que es yo creo que una muestra de, no sé hasta qué punto hablar de cuestiones ecocríticas en la poesía de Velasco, pero sí que ahí al final la imagen del perro tiene al final como esta categorización tradicional, ¿no? De compañero fiel, etcétera, etcétera, pero en ningún momento desprendiéndolo de su animalidad. Okay. Entonces, pero el tema del pájaro aparece precisamente, y es curioso, ¿no? Porque el pájaro aparece solo como un elemento que ya está muerto. Ah, Es lo que a ok. él lo interesa, ¿no? O sea, Sí, o sea, yo no he encontrado, tendría que volver a leer toda la obra de Velasco, ¿no? Pero cuando habla del pájaro como tal siempre aparece muerto, ¿no? Y es algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Sí, pues sí, qué interesante. Bueno, yo pensé que es porque me gustó mucho tu interpretación. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, Carlos, por favor. Bien, muy interesante la mesa porque diríamos de la presencia en la literatura contemporánea, pero bueno, evidentemente dos ponencias que me llamaron la atención por la reinterpretación de lo medieval. Y lo único que Montserrat preguntaba, ¿por qué el unicornio y las doncellas? Bueno, allí la imagen es clarísima. ¿Qué es un unicornio? Finalmente es una suerte de ser monstruoso. ¿Por qué? Porque está combinando 2 seres, y para el hombre medieval lo monstruoso es la combinación de órdenes distintos. Bueno, es un caballo con un cuerno. ¿Se puede pensar en un elemento más fálico que eso? No. O sea, entonces la idea de por qué busca una virgen es clarísima. O sea, o debería ser clarísima. ¿Qué es que después en esta lectura cristiana es que es Cristo, claro, porque Cristo, hombre, es fecundado en una mujer virgen, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, no hay nada más erótico que ese unicornio. Claro, un caballo blanco, pues sí, pero caballo, y pensemos simple y sencillamente que los caballos son pasiones. O sea, la pasión desbordada está en Platón y va a estar hasta en Lorca, ¿no? La idea del potro desenfrenado. Entonces creo que allí hay una lectura clarísima de por qué es. O sea, lo que sí va a hacer es que al convertirse en un símbolo va a ser ambiguo. La pureza sí, pero también luego esta lectura que estás tú misma mencionando con el diablo. ¿Alguien más? Bueno, pues les agradecemos. Los invitamos a la siguiente mesa que lleva por título Animales, Moralidad, Sátira y Poética. Y bueno, tenemos un descanso. Nos vemos aquí al cuarto para las 6, por favor. Gracias.